cuantitativas, algo que se habló muy rápidamente para no aburrirlos, pero sobre todo vamos a hablar del análisis cualitativo, que un poco también se habló, pero me gustaría hacer más hincapié en esto. Y al final, y el valor que queremos dejarles hoy a través de nuestra presentación es la importancia de ya no solo hablar de métricas cuantitativas, ya no solo hablar de métricas cualitativas, sino empezar a pensar, y en algo que nosotros estamos trabajando desde Socialize, en lo que es el índice de medición de confianza de las marcas. Ya vamos a ver un poquito más sobre esto. Desde ya, lo importante de social media es escuchar, como lo era en los medios tradicionales. La principal acción era comunicar, era generar contenido sobre las marcas. Hoy en día la acción, si bien sigue siendo comunicar, sobre todo la principal es escuchar, es obtener feedback de los usuarios para tomar decisiones estratégicas, es obtener esos insights para tomar decisiones. Entonces, en escuchar, desde ya está la importancia, y ahí es donde entramos todos nosotros, del monitoreo y de la realización y la medición tanto de métricas cuantitativas como cualitativas. Siempre decimos que el proceso tiene que ser un proceso estratégico, como todo proceso al interior de las compañías, en cualquier departamento. No puede ser un departamento aislado, ya mucho se habló, se interrelaciona marketing, realiza sistemas, relaciones institucionales, comunicación, atención al cliente, investigación de mercado, brand managers. Hay distintos departamentos de las compañías que tienen que estar al tanto de la información y de qué está diciendo la gente de sus marcas para poder tomar decisiones estratégicas. Y desde ya el circuito sería prepararse, escuchar, en escuchar entra el monitoreo, analizar esa información, hablamos de Big Data, hablamos de mucha información, tenemos clientes que tienen más de 100.000 conversaciones por mes, imagínense lo que es monitorear y darle un valor y un sentido a esa cantidad de información. Entonces, analizar esos datos para detectar insights que puedan ser accionables y que uno pueda tomar decisiones. Obviamente generar el engagement, ya se habló y se hablará en los próximos paneles, y medir si los objetivos que uno se ha establecido inicialmente se han cumplido y si que hay que reformular la estrategia. Vamos a mencionar rápidamente algunas de las métricas cuantitativas que podemos ir midiendo y seguramente ustedes ya muchas veces las están considerando. Desde ya, volumen de conversaciones por día. Es importante para saber lo que sería el market share de la presencia de la marca, sobre todo cuando lo empezamos a comparar con los competidores y con el sector. Cada vez más tenemos empresas que nos están consultando, ya no solo quieren saber qué se está diciendo de su propia marca, sino de sus competidores para verse posicionados, y ya vamos a ver para tener a modo de referencia en lo que cada vez más se está utilizando, que es el benchmark en medios sociales. Volumen por plataforma, lo que llamamos share of voice. Mi contenido está más en Twitter, está más en Facebook, está más en foros, en blogs. En general, la mayor parte del contenido suele estar en Twitter, pero depende el tipo de sector y las compañías y las marcas. Puede haber también mucho contenido en lo que llamamos, bueno, lo que son blogs o foros, o también en lo que llamamos media types, que son los medios tradicionales. Cuando hay comentarios, que cada vez más empezamos a ver que la gente comenta las notas de los medios tradicionales. Eso nosotros ya lo consideramos dentro de la web 2.0, dentro de social media, y está creciendo cada vez más. Entonces hay ciertas compañías, ciertas marcas que tienen mucho contenido en ese tipo de medios. Lo que son datos demográficos, siempre que las personas los hayan seteado cuando configuraron sus cuentas, si son más hombres o mujeres los que están hablando de la marca, si qué edades tienen, siempre también dentro de la información que haya configurado las personas. Lo que llamamos interacción versus difusión, y lo que se hablaba antes también de ciertos indicadores más cuantitativos, cantidad de seguidores, fans, vistas en YouTube, el buzz generado, la interacción general, todo tipo de posteos. Estas serían las métricas cuantitativas. Pero como decíamos al inicio, no solo importan las métricas cuantitativas, sino que, y sobre todo, en social media lo que importan son las métricas cualitativas. Porque ¿qué le sirve a una marca saber que tiene 100.000 repercusiones por mes? Ok, es muy importante porque tiene una gran presencia en social media, desde ya que es un volumen importante. Entonces se está hablando de eso. Pero si no sabemos, por ejemplo, vamos a ir viendo ciertos indicadores también, que para todos estos indicadores que son más cualitativos, no nos alcanzan las plataformas, no nos alcanzan las herramientas automáticas. Nosotros trabajamos con más de 10 plataformas, con más de 10 herramientas automáticas que nos ayudan a detectar la información, pero después tenemos un equipo de analistas y de researchers con los cuales analizamos esa información, filtramos y validamos. En social media hay muchísima información que no aplica por términos también de los países. Ustedes saben, la barrera es el idioma, en social media es el español, pero puede haber información de
entonces hay que saber identificar si la persona que está hablando de la marca en Argentina o lo está haciendo de otros países. Entonces, tenemos un equipo que trabaja para identificar ciertas variables más cualitativas que son las importantes para la toma de decisiones estratégicas, sobre todo. Entonces, ayudamos a nuestros clientes y, por ejemplo, identificamos lo que llamamos influenciadores. Influenciadores, muchos sabemos lo que son personas que tienen muchos seguidores, que tienen mucho impacto, pero sobre todo lo importante de un influenciador es saber si lo que está diciendo está generando un impacto en las personas que lo están siguiendo. Quiere decir, si están tomando una decisión o de compra o de decir que les gusta la marca o decir que no les gusta. Entonces, para saber si una persona es influenciadora o no de la marca, lo que tenemos que identificar es si está teniendo un impacto real en esa marca. O lo que son los usuarios activos. Entonces, diferenciamos lo que son los influenciadores de los usuarios activos. Los usuarios activos son las personas que más hablan de la marca, pero que quizás son usuarios comunes, que no tienen tantos seguidores y que no están impactando en otros seguidores. Pero sí es importante considerarlos porque ambos dos, tanto influenciadores como usuarios activos, pueden llegar a ser lo que llamamos advocates de la marca, los que pueda la marca identificar para generar estrategias de lobby en social media. La nube de palabras recurrentes, tan conocida, cuanto más aparecen las palabras, más grande va a aparecer y es importante para la elaboración de mensajes, tanto para las áreas de comunicación y de posicionamiento como de marketing, para saber con qué palabras se están asociando a la marca, sean positivas o sean negativas. Las positivas desde ya va a haber que potenciarlas y si aparecieran palabras negativas, analizar cómo contrarrestarlas. El tono de las menciones, si es positivo, negativo y neutro, y esto ahora vamos a ver. También las plataformas nos ayudan en cierta manera a identificarlo, pero tienen muchos errores, si bien las áreas tecnológicas han avanzado mucho, las plataformas no detectan la ironía, no detectan el humor. Entonces, nosotros tenemos analistas que corrigen ese tono para que, si la plataforma es negativo y en realidad es positivo, corregirlo para poder tomar decisiones acertadas sobre información validada. Emociones. También podemos identificar cuando se habla de una marca si se habla con alegría, con amor, con enojo, con bronca. Entonces son emociones y son insights interesantes también que ayudan a definir estrategias en relación a lo que es para las áreas de marketing y también para las áreas de comunicación. Los temas, a ver, volvemos al mismo tema. Sabemos que hay 100.000 repercusiones de la marca o de las marcas durante un mes, pero ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son los temas? Y en base a eso después le va a servir en general a las áreas de engagement para saber cuáles son los temas que les importan a los usuarios y a los consumidores y fans de las marcas o los que están hablando de la marca y en base a eso generar estrategias de contenido. Desde ya se hacen análisis también de fortalezas y de debilidades y lo que aquí que queríamos dejarles también sobre todo lo que empezamos a llamar y nos atrevemos un poco, si bien todavía no es muy científico y desde ya no tiene los años y décadas de trabajo que tienen los focus group tradicionales, tenemos, por ejemplo, una empresa que nos pidió que hagamos una especie de focus group de una publicidad que había lanzado al mercado, que no sabía si a la gente le estaba gustando o no le estaba gustando, entonces hicimos lo que llamamos un focus group social, de social media, para saber las opiniones de los usuarios y de la gente, que fue una publicidad muy importante, para saber si les estaba gustando o no. Desde ya, uno de los indicadores fue el tono, positivo, negativo y neutro, pero fuimos más allá de eso. Entonces vimos si les agradaba, si no les agradaba, en qué medida, y ahora vamos a ver un poquito más este nivel de detalle que se puede lograr con social media. Y recordemos que ya los volúmenes son muy grandes, entonces estamos teniendo opinión de muchas personas. Desde ya que son las personas que están en social media, no es toda la comunidad en general. Pero es importante considerar lo que están diciendo los usuarios en las redes sociales, porque cada vez más los usuarios están utilizando todo tipo de red social. Y final, bueno, y el focus group nos ayuda a detectar preferencias, nos ayuda, por ejemplo, a saber si le gusta el packaging del producto al usuario o no, si le gusta un nuevo sabor, una compañía puede haber lanzado un nuevo sabor de un producto y quiere saber si les está gustando ese producto. Entonces, con este tipo de análisis podemos saber e identificar cuáles son los sabores que más le gustan a una persona. Esto ayuda a la toma de decisiones. Podemos ver si el sabor de chocolate es el que más gusta o el de manzana. Y en base a eso, los departamentos de marketing o los departamentos de desarrollo de nuevos negocios pueden ir tomando decisiones sobre elaboración de estrategias en productos o incluso si hubiera que discontinuar algún producto. Y lo importante es que decíamos al principio, hablábamos de métricas cuantitativas, después hablamos recién de métricas cualitativas, pero nos atrevemos un poco más y empezamos
nos quedábamos cortos con el análisis del tono, ok, negativo, 10%, 20, 30, en algún caso 50, 60 podría ser de tono negativo o positivo. ¿Pero eso qué quiere decir? Entonces, estamos elaborando ya un índice de confianza en las marcas, que tiene distintas variables, no voy a entrar en el detalle para no aburrirlos, pero lo importante de destacar acá es empezar a elaborar y a trabajar, como decíamos antes, en las palabras y en las emociones. No es lo mismo decir, me gusta este producto, que decir, o decir, no me gusta este producto, o no voy a comprar más este producto, a decir, no voy a comprar más este producto porque daña la salud. Eso ya tiene que ver con una cuestión de confianza en la marca, tiene que ver con una cuestión o de desilusión, o de frustración, o de enojo. Entonces, estamos detectando ese tipo de variables y de palabras y de emociones que se vinculan a las conversaciones, porque esto también nos van a ayudar a modo de indicadores para, en tal caso, detectar una crisis a futuro o trabajar sobre cuestiones estratégicas. Y ahora vamos a estar más en lo que es el benchmark, que hablábamos antes. Ya vamos cerrando. El benchmark es importante porque un poco se habló, pero me gustaría fortalecer un concepto. Es importante hacer el benchmark propio y podemos ir haciendo un evolutivo. Por ejemplo, aquí tenemos un benchmark de tono, entonces vemos que el tono se tiene en un promedio de un 40% y a fin en el último mes se dispara y se va casi al 70%. Entonces, si uno va llevando mes a mes y va monitoreando y analizando la información y sabe que tiene un promedio de tono negativo de un 40% y se dispara a un 70%, tenemos que ver y tenemos que estar atentos porque podemos estar entrando en una crisis. Pero también es necesario, como decíamos antes, analizar el porqué de ese tono. Ahí es donde estamos trabajando en el índice de confianza de las marcas. Y lo importante también es hacer el benchmark comparativo con el sector, porque quizás el tono del sector es del 60% constantemente, y si a nosotros nos sube un 60 o 70, no estamos tan lejos de lo que es habitual. Entonces, siempre es bueno hacer comparaciones, tanto propias a nivel histórico como comparativos con el sector. Y después, para ir ya finalizando, me gustaría dejarles algo que nos parece muy importante. Cada vez nuestros clientes nos consultan más sobre el tema crisis. Muchas veces se asustan cuando ven un comentario negativo, cuando se empieza a viralizar o a retuitear un contenido negativo, y no todo contenido negativo y no todo retuiteo es una crisis. Entonces, ciertos datos simples, hasta el 2010 casi todas las plataformas estaban en el mismo porcentaje como origen de una crisis, y a partir de 2011 Twitter tiene un 53%, o sea, Twitter es el lugar donde más surgen las crisis últimamente, eso es importante tenerlo en cuenta. Los usuarios de Twitter son los más negativos de todos, hay que saberlo en general, es donde la gente hace catarsis, es donde dice cosas que no diría personalmente, es donde se queja y reclama. Entonces, esto es importante considerarlo en la estrategia. Los detonantes, y esto es importantísimo, el 54% de los detonantes de una crisis tiene que ver con los clientes, tiene que ver con un descontento o un reclamo de un cliente. El 33% tiene que ver con la organización misma, con algo que pudo haber dicho o no respondido, y un 13% con competidores o con stakeholders, que en general pueden ser ONGs que puedan estar denunciando algo. Y las señales de una crisis, y un poco volvemos a lo anterior, sobre todo ir viendo, monitoreando mucho el tono negativo. Si vamos viendo que se mantiene, estamos tranquilos, pero si vemos que empieza a elevarse, hay que prestar atención. Las emociones, las palabras recurrentes, si hubieran influenciadores que estuvieran generando contenido negativo, un benchmark, ir comparándonos, como decíamos antes, y sobre todo tenemos que ver ese impacto en el negocio. Y acá lo importante que decimos siempre es articular contenido e indicadores del mundo online, como son estas métricas que acabamos de decir, pero también es importante monitorear y conocer indicadores del mundo offline. Por ejemplo, hay un incremento de los reclamos de clientes, hay una disminución de las ventas, hay llamados a boicots, call to actions, hay llamados a no consumir tal producto. O sea, esos son indicadores del mundo offline que también tienen que ser considerados a la hora de definir o establecer si estamos frente a una crisis o no. Y el 76% de las crisis se podrían haber evitado, hay estudios que lo dicen, sobre todo por un buen planeamiento y una inversión. Y ya para cerrar, porque y sé que estamos súper ajustados, lo importante y lo que les queríamos dejar es, no nos asustemos, Twitter es el canal por excelencia de generación de crisis, los usuarios de Twitter son los más negativos, pero hay formas de estar preparado y poder predecir de alguna manera si se está o se puede estar frente a la crisis. Como hacemos, tener una estructura
estructura de monitoreo y de análisis que haga hincapié sobre todo en los comentarios negativos, esto que decíamos antes, y viendo el promedio y la tendencia general y ver si estamos aumentando, y poner en marcha un sistema específico de alerta temprana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, decíamos que el 54% de las crisis nacen por un descontento o un reclamo de los clientes. Entonces, si hay un descontento de un cliente, ya hay empresas, quizás acá en Argentina también no lo sé, pero en Estados Unidos, que cuando hay un reclamo telefónico o en un local de una compañía, ya ese departamento le está avisando al área a los community managers para que ellos ya estén atentos y empiecen a monitorear el perfil de esa persona que se quejó para saber si va a generar contenido negativo en la web o no. Entonces, ahí estamos viendo cómo se empiezan a articular cada vez más las áreas y cómo los indicadores y las métricas son muy importantes considerarlos por todas las áreas y generar una estrategia articulada de integración. Y entonces el consumidor llega a las redes sociales, se contesta o quizás no se contesta mal y después ya